Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la 16ª parte de mi curso online sobre la Ley 39 de 2015. Decimosexta parte ya de mi curso online sobre la Ley 39 de 2015. Y si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes para que así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta parte número 16, donde veremos con detalle el capítulo tercero del título cuarto de la Ley 39 de 2015, y en concreto nos vamos a centrar en ver en sus artículos 70 a 74, ambos incluidos. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme, la mejor manera de hacerlo es la que ves justo debajo de mí, es decir, suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, darle un me gusta a este vídeo para hacérmelo saber, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo y sobre todo, y lo más importante, es compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta pedazo de comunidad que juntos estamos creando pueda seguir creciendo. Dicho esto, también te recuerdo que en la primera línea de la descripción tienes el enlace a mi Patreon por si me quieres ayudar también desde esa vía. Aclarado esto, vamos ya con este capítulo tercero del título cuarto de la Ley 39 de 2015. Y en concreto aquí lo que vamos a empezar a ver, bueno, lo que vamos a ver también con detalle, porque vamos a empezar y vamos a terminar todo este capítulo, es la ordenación del procedimiento. Y en concreto veremos qué es eso del expediente administrativo al que tanto hemos hecho referencia en algunas ocasiones. Vamos a ver qué es el impulso, que es algo novedoso, algo que no se suele utilizar, esas palabras con mucha frecuencia, vaya. Y vamos a ver también la concentración de trámites, ¿vale? Vamos a ver una serie de cuestiones que son importantísimas. Recordamos que ya hemos visto hasta ahora lo que podía suceder antes de iniciar el procedimiento. Hemos visto cómo se inicia el procedimiento, pues ahora vamos a ver cómo se ordena antes de continuar con todo el resto del procedimiento administrativo. Muy sencillitos todo lo que vamos a ver en esta videoclase. No vamos a hacer tanto hincapié como en las demás. Espero que sea un vídeo más cortito, luego veremos cómo me acaba quedando. Pero aquí creo que son cuestiones más básicas, más sencillitas de entender que el resto de los artículos que hemos visto en las anteriores videoclases. Por lo que sin más preámbulos vamos a comenzar con este artículo 70, titulado Expediente Administrativo, en el que nos van a explicar qué engloba ese expediente. Ya sabemos que un expediente podría ser esa carpetita donde metemos los documentos que forman parte del acto administrativo. Ya veremos también que esa carpetita ya no va a ser una carpetita física, sino que va a tener formato electrónico, va a ser una carpeta que esté en un ordenador metida también en una nube, ¿vale? Pero bueno, todo eso lo vamos a ver ahora con detalle y vamos a ver sobre todo cuáles no forman parte de ese expediente administrativo, qué tipo de documentos no forman parte del expediente administrativo. Puede ser una de las preguntas que nos hagan en el examen, por lo que vamos a prestar especial detalle en ello también. Bien, apartado primero, comenzamos como siempre, leyendo, entendiendo y con algún ejemplo. Apartado primero nos dice que se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven, ojo, de antecedente y de fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. ¿Qué viene a decir este apartado? Pues muy sencillo. Ya sabemos que todo esto que estamos estudiando es el procedimiento que tiene que seguir la administración pública antes de tomar una resolución. Antes de tomar una decisión, tiene que seguir y tiene que realizar unos trámites concretos. Tiene que realizar un conjunto de actos administrativos. Pues todos esos conjuntos de actos administrativos que forman parte de los antecedentes, es decir, para saber qué ha pasado, y de los fundamentos, para saber en base a qué normas han tomado la decisión, van a formar parte del expediente administrativo. Y una vez se tome la decisión, una vez se tome la resolución por parte de la administración pública, cabe la posibilidad de que también lleguemos a la fase de ejecución, que será algo que también expliquemos en posteriores videoclases. En esa fase de ejecución también se van a realizar una serie de conjuntos de actos administrativos,
pues esos actos administrativos también tendrán que formar parte del expediente administrativo. La ejecución, como os digo, ya la veremos con detalle, pero básicamente sería cuando, por ejemplo, el interesado ha salido perjudicado por una resolución y no la cumple voluntariamente. Entonces la administración tiene la posibilidad de ejercer forzosamente ese cumplimiento, ¿vale? De obligarnos a que cumplamos. Y eso se va a hacer a través de la ejecución forzosa. Por lo tanto, todos los actos administrativos encaminados a ejecutar esa resolución también van a formar parte del mismo expediente administrativo que iniciaba ese procedimiento y que, bueno, que se tramitaba y resolvía todo el procedimiento principal. Bien, eso es básicamente una definición a gran escala de lo que significa expediente administrativo y ahora vamos a ver cómo se realiza ese expediente. Lo primero que tenemos que entender, como ya os adelantaba, es que los expedientes tendrán formato electrónico. ¿Vale? Formato electrónico. Sabemos que estamos en la Ley 39 de 2015. Lo he repetido hasta la saciedad. La Ley 39 de 2015 junto con la 40, que ya estudiaremos, se intenta cargar por todos los medios el formato papel. Entonces todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar. Y aquí lo que nos dicen es que los expedientes van a tener formato electrónico, pregunta de examen, y se va a formar mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias que deban integrarlos, así como, ojo a esto, un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. ¿Qué viene a decir esto? Pues muy sencillo, tiene que integrar todos los documentos, pruebas, dictámenes, todo lo que acabamos de decir, todo lo que os decía yo en el anterior apartado, y además tiene que tener un índice, pero este índice numerado, este índice que tiene que decir de qué página a qué página va cada documento, cada acto administrativo, o cada alegación que nosotros hayamos hecho que forme parte también de ese expediente administrativo, tiene que estar numerado, pero ese índice se tiene que realizar cuando se solicite que se remita a algún órgano, por ejemplo, judicial, o cuando nosotros solicitemos el expediente administrativo. Me explico. Por ejemplo, en la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa se establecen los procedimientos, tanto, por ejemplo, el ordinario como el abreviado, y en ambos casos, pues antes o después, la administración pública está obligada a remitir al juzgado, para luego hacérnoslo llegar a nosotros como interesados, el expediente administrativo. Pues bien, cuando tenga que realizar esa remisión, cuando lo tenga que remitir al juzgado, ahí es cuando la administración va a elaborar ese índice numerado. Y luego vamos a ver que tiene que foliarlo bien para que quede constancia de todos y cada uno de los documentos y dónde están para que no puedan meter ningún otro de por medio después, ¿vale? Pero bueno, eso es importante, ¿vale? El índice numerado, pero cuando se remita. Y asimismo deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución que se adopte, ¿vale? Sencillito, ¿no? Bien, ahora nos van a explicar en el apartado tercero esto que os decía, que qué tiene que incluirse cuando se remita el expediente electrónico. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad. Hasta aquí. Pregunta de examen. ¿En base a qué o de acuerdo a qué se va a remitir el expediente electrónico? Pues de acuerdo a las normas técnicas de interoperabilidad y de acuerdo con lo que esté previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, ¿vale? Pregunta de examen, poco hay más que explicar aquí. Bien, y ahora sí que es importante entender cómo se va a enviar. Se va a enviar completo, foliado, autentificado y acompañado del índice que os decía en el anterior apartado, ¿vale? Es decir, se tiene que enviar todo el expediente administrativo, todo completito. Se tiene que enviar foliado. Cada una de las páginas, cada uno de los folios tiene que tener un numerito arriba para que luego no puedan introducir en el medio ningún tipo de documento. Tiene que estar autentificado y tiene que estar acompañado del índice que os indicaba. Y la autenticación del citado índice va a garantizar también la integridad y la inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y va a permitir su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. Por lo que os decía, va a servir ese índice va a tener la finalidad
de que nosotros, o que el juzgado, de que el órgano que lo ha pedido, que lo considere íntegro y que no pueda mutarlo, que no se pueda cambiar a posteriori metiendo esos documentos que tanto os estoy haciendo hincapié. Y es importante también entender que es admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos, que por ejemplo nosotros hayamos aportado nuestro DNI para determinado procedimiento administrativo y ese mismo documento forme parte de distintos expedientes. ¿Vale? Distintos expedientes electrónicos que estamos tramitando, por ejemplo, frente a la misma administración pública. Bien, entendido, ¿no? Importante ahora lo que vamos a ver en el apartado cuarto, ya que vamos a ver qué es lo que no forma parte del expediente administrativo, porque aquí hemos visto una serie de cuestiones que entran todas, pero claro, todo se va a tener que incluir. Pues no. Ese apartado cuarto lo que nos va a decir es lo siguiente: no formará parte del expediente administrativo, repito, no formará parte de este expediente la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticos, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las administraciones públicas. Yo aquí el ejemplo que siempre pongo es, pues nos imaginamos a un funcionario rellenando ese expediente y pone una nota con un POSIT en el expediente, o pone una nota ahora con el clic derecho y pone una nota en el PDF que está revisando para sus apuntes personales. Pues vale, todo eso que tiene carácter auxiliar, todo eso que sirve para tomar ciertas decisiones pero que no forma parte del expediente por motivos obvios, ¿vale? Porque tiene ese carácter auxiliar o de apoyo, pero no es un documento como tal, no es un acto administrativo como tal, a no ser que se trate de, como viene aquí, informes ya sean preceptivos o facultativos solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. En este caso, los informes, aunque tengan ese carácter auxiliar y aunque incluso no sean obligatorios y sean facultativos, ¿vale? Sean opcionales, en todos los casos esos informes van a formar parte del expediente administrativo, ¿vale? Pregunta de examen. Bien, artículo 70, artículo sencillo, ¿verdad? Cualquier duda me decís en los comentarios, pero yo creo que esto se entiende, ¿no? Vale, pues vamos a pasar ya con el artículo 71, con esto del impulso, que ahí parece que no sabemos lo que significa, porque ¿qué significa impulsar? ¿Vale? Es un término técnico que no siempre lo hemos escuchado. ¿Vale? Pues vamos a entenderlo, porque en realidad es muy sencillo. El impulso es cuando un procedimiento, por ejemplo, se queda un poco parado, pues impulsarlo para que vaya bien, ¿vale? Para que no tengamos esos silencios administrativos que tanto nos ha costado entender con los artículos 24 y 25, por ejemplo, ¿vale? Para que se resuelva en plazo, para que no se estanque, precisamente. Bien, artículo 71.1 nos dice que el procedimiento está sometido al principio de celeridad, es decir, al principio de rapidez, ¿vale? Y se va a impulsar de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos respetando los principios de transparencia y de publicidad, ¿vale? Es decir, se tiene que impulsar de oficio. La propia administración pública tiene que impulsarlo, no puede dejar que se estanque, ¿vale? Y además va a respetar siempre, pregunta de examen, esos principios de transparencia y de publicidad que tanto hemos hablado en numerosas ocasiones también en estas videoclases. Además, ojito con esto porque esto también tiene su aquel, ¿eh? Segundo apartado. En el despacho de los expedientes se va a guardar el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario de la que quede constancia. Es decir, dentro del despacho de expedientes, dentro del orden que tiene que continuar la administración pública, que tiene que seguir con ese orden, se va a guardar un orden riguroso de incoación, es decir, los procedimientos que se han iniciado primero, pues van a estar antes que los que se han iniciado después, siempre y cuando sean asuntos de homogénea naturaleza, es decir, asuntos de la misma o similar naturaleza. ¿Esto puede tener alguna excepción? Sí, por supuesto que sí. Que el titular de la unidad administrativa dé orden motivada en contrario. Es decir, que el titular de la unidad administrativa diga, pues mira, ahora mismo no vamos a guardar el orden riguroso de incoación en esos asuntos,
sino que ahora lo vamos a poner por orden alfabético. Bueno, pues podría llegar a pasar, pero tiene que explicar el porqué, tiene que justificarlo de alguna manera, ¿vale? Y esa justificación tiene que quedar constancia en algún sitio, ¿vale? Tiene que quedar reflejado el motivo por el que ha decidido no guardar ese orden riguroso de incoación. Y ojo, porque nos dice que el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior va a dar lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y en su caso será causa de remoción del puesto de trabajo. Es decir, que si, por ejemplo, el titular de la unidad administrativa no ha dado ninguna orden en contrario, se tiene que seguir el orden riguroso de incoación en los asuntos de homogénea naturaleza. Si hay un funcionario o un empleado público que no lo ha seguido, que no ha seguido ese orden riguroso de incoación, pues puede dar lugar a esa responsabilidad disciplinaria y en su caso puede dar lugar a que le remuevan del puesto, a que le echen del trabajo, ¿vale? Así que es importantísimo entender ese orden riguroso de incoación. Bien, y en el apartado tercero de este artículo 71, para acabar con este precepto, lo que nos dicen es que las personas designadas como órgano instructor, o en su caso los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función, van a ser responsables directos de la tramitación del procedimiento y en especial del cumplimiento de los plazos establecidos, ¿vale? Es decir, ¿quién es el responsable o quiénes son los responsables del cumplimiento de los plazos establecidos y de la tramitación del procedimiento? Pues las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función. Pregunta de examen, la memorizamos, la entendemos y la comprendemos para tenerla presente de cara al examen. Bien, artículo 71, impulso, ya no da tanto miedo, ¿verdad? Que yo muchas veces me he encontrado con algún alumno que me ha dicho, joder, esto del impulso es que es la primera vez que lo veo. Pues bueno, pues es simplemente que se va a tramitar rápidamente, que lo tiene que impulsar de oficio, vamos, que no se tiene que dejar que se estanque por parte de la administración y que tienen que guardar ese orden, a no ser que, por ejemplo, el titular de la unidad administrativa establezca lo contrario de forma motivada, que ya sabemos que la motivación significa justificación. Bien, pues sin más preámbulos, vamos con el siguiente artículo. Artículo 72, concentración de trámites. Artículo también que puede sonar un poco extraño, pero que es de lo más sencillo posible. Que nos dice en el apartado primero que, de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se va a acordar en un solo acto, todos los trámites que por su naturaleza admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, ¿vale? Es decir, en un mismo acto administrativo se pueden o se deberían de englobar todos los actos administrativos que se puedan llevar a cabo de forma simultánea, siempre y cuando no sea obligado su cumplimiento sucesivo, es decir, siempre y cuando no se tenga que hacer uno para luego hacer el otro, que en ese caso no se podrían concentrar los trámites en uno solo. En ese caso, pues se tendría que realizar uno y cuando termine ya realizar el siguiente. Y además nos dice que al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto. Es decir, que si una administración pide a otro órgano administrativo que realice una actuación, en esa petición que le formula, tienen que constar también el plazo legal para realizar la actuación, ¿vale? El plazo legal establecido al efecto. Concentración de trámites, no tiene más. Artículo 72, artículo sencillito. Al igual que el artículo 73, Tampoco penséis que este artículo 73, cumplimiento de trámites, tiene mucho misterio. Lo vamos a ver. Artículo 73, punto primero. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de 10 días. Ojo a esto. Es un plazo genérico de 10 días. Importante. Plazos. Lo marcamos, lo subrayamos. Muchos me decís que me seguís los consejos a la hora de subrayar. Esto, remarcarlo en amarillo, fosforito y poner una pegatina de la agenda que ponga importante. ¿Vale? ¿Por qué?
Los trámites que deban ser cumplidos por los interesados deben realizarse en el plazo de 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije un plazo distinto. Es decir, la regla general es que cuando nosotros, interesados, tengamos que cumplir cualquier trámite, tenemos 10 días para ello, ¿vale? A no ser que una norma correspondiente fije un plazo distinto para una determinada actuación, ¿vale? Importante, ¿vale? Lo dicho, plazos es lo que más suelen preguntar y lo que más suele liaros, así que lo apuntamos y lo remarcamos bien. Artículo 73, apartado segundo, en cualquier momento del procedimiento, pregunta de examen también, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole también un plazo de 10 días para cumplimentarlo. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos que subsanar cualquier defecto que tenga algún acto administrativo que hayamos realizado, en cualquier momento la Administración nos puede requerir para que en un plazo de 10 días lo subsanemos. Sencillito. Y en el apartado tercero de este artículo 73 viene a decir que a los interesados que no cumplen, ojo, que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, es decir, que en esos 10 días no realicen la subsanación o presenten el acto administrativo que tengan que realizar, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. Es decir, pues que ya no obtenemos ese derecho a seguir solicitando lo que estábamos solicitando en el procedimiento administrativo que corresponda, ¿vale? Se nos entiende decaídos del procedimiento si no cumplimos los plazos legalmente establecidos en este artículo 73, 1 o 2. Pero ojo, porque esto sí que tiene su miga, esto sí que es importante y esto es algo que no todo el mundo lo sabe y algo que estamos perdiendo ciertos derechos por no conocer este artículo 73.3 segunda parte. Porque mira lo que nos dice. No obstante, se admitirá la actuación del interesado, y va a producir también sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Es decir, si por ejemplo nos han requerido para subsanar un determinado defecto que tenía nuestro acto administrativo y nos han dado 10 días, en principio, tras esos 10 días, la Administración puede entender que se ha decaído del procedimiento. Perfecto. Pero para ello tiene que realizar un correspondiente acto administrativo diciendo que se nos entiende por decaídos de ese procedimiento. Ahora bien, durante el transcurso que ha pasado, desde que han sucedido los 10 días hasta que la Administración nos notifica que hemos decaído del procedimiento, nosotros podemos presentar en ese plazo el acto administrativo, el escrito del acto administrativo que proceda. Vamos a presentar un escrito ya subsanando ese defecto. ¿Vale? Pues a la hora de presentar ese escrito, si lo hemos presentado antes de que nos notifiquen o incluso el mismo día, dentro del día que se notifique esa resolución, se va a desplegar todos sus efectos legales. Se va a entender admitida la actuación del interesado. Por eso os digo que muchas veces, por no conocer este artículo 73.3, perdemos ese derecho, ¿vale? Porque la gente pues le llega la notificación diciendo, oye, pues se te ha entendido decaído del procedimiento porque no has presentado en plazo. Pues vale. Hay veces que en la propia notificación te lo indican. Indican, oye, si lo presentas en este mismo día, pues cabe la posibilidad. Pero hay otras veces que no, que yo lo he visto. Entonces, conociendo este artículo 73.3, ganamos un derecho más. No solo de cara al examen, no solo a la pregunta, sino por cualquier procedimiento que nos pueda llegar. ¿Vale? ¿Nos ha quedado claro? ¿Seguro? Artículo 73.3, ¿entendido? Porque ya solo nos queda el artículo 74, ¿eh? Esta videoclase termina pronto. Artículo 74, cuestiones incidentales, que esto también suena a chino mandarino. Pero bueno, ya veréis que es facilito de entender. ¿Qué son las cuestiones incidentales? Pues bueno, antes de nada os he preparado un pequeño
escrito, un pequeño parrafito para entenderlo bien. Y aquí lo que nos dicen es que las cuestiones incidentales son las que, siendo diferentes, ojo, siendo diferentes de las que constituyen el objeto principal, están directamente relacionadas con él y requieren una decisión específica, diferente y especial o previa a esa cuestión principal. ¿Vale? Es decir, están relacionadas directamente con el objeto principal, pero no son el objeto principal. Y se necesita resolver sobre eso antes o durante. ¿Vale? Entonces, ¿qué ejemplo podríamos poner? El ejemplo perfecto podría ser la declinatoria. La declinatoria sería cuando nosotros estamos diciendo que un determinado órgano administrativo, en este caso, no es competente por razón de la materia o del territorio para dirimir un asunto. Entonces lo declinamos. Estamos interponiendo la declinatoria. Bien, esto sería una cuestión incidental porque no es el objeto principal de lo que se reclama. No estamos en ese trámite administrativo para ver si es competente o no es competente, sino que estamos decidiendo sobre otra cuestión, por ejemplo, sobre una pelea que hay entre tierras, de si yo tengo más tierra que tú en una determinada finca, pero se tiene que decidir quién va a resolver eso. Entonces, a la hora de decidir, es una cuestión incidental. No es el objeto, pero está directamente relacionado con él. ¿Entendida la cuestión incidental? Perfecto, pues si hemos entendido la cuestión incidental, vamos a ver qué nos dice acerca de ello el artículo 74, que señala que estas cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieren a la nulidad de actuaciones, no van a suspender la tramitación del mismo. Es decir, no vamos a tener una suspensión del trámite, una suspensión de todo el procedimiento, de los plazos legalmente establecidos, porque se suscite una cuestión incidental. Eso como regla general, a no ser que se trate de la recusación. Que la recusación sí que suspendería el procedimiento administrativo. La recusación es una cuestión incidental en la que nosotros, bueno, ya lo veremos con detalle en la Ley 40 y de hecho tengo un vídeo que si me acuerdo de él os pondré en el enlace en la descripción de este vídeo hablando de la abstención y la recusación. Pero básicamente la recusación sería cuando hay un funcionario que, por ejemplo, tiene algún interés o que una de las partes es su familiar de consanguinidad cercano. Pues en este caso se tendría que abstener de conocer de ese procedimiento. No podría ser quien lo resuelva. Y si no se abstiene, la otra parte le podría recusar. Bien. Pues en esta recusación, en ese trámite por el cual nosotros solicitamos que ese funcionario no conozca del asunto, por tener un interés directo o indirecto en la materia, en virtud del artículo 24, si no recuerdo mal, de la Ley 40/2015, pues ese trámite sí que suspende el procedimiento. El resto de cuestiones incidentales, no. ¿Vale? El resto de cuestiones incidentales nunca va a suspender el procedimiento. Pues bien, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya quedado todo entendido. En esta videoclase hemos visto el capítulo tercero de este título cuarto, titulado Ordenación del procedimiento, y en la videoclase siguiente continuaremos con el capítulo cuarto relativo a la instrucción del procedimiento. ¿Vale? Ya nos meteremos de lleno, ya nos olvidamos de esa fase de iniciación, nos olvidamos de la ordenación, nos olvidamos de las actuaciones previas y nos metemos de lleno ya en la instrucción, en la investigación de todo ese procedimiento administrativo. Así que os aconsejo activar la campanita para no perderos nada, suscribiros si queréis apoyarme con este canal de YouTube. También podéis darle me gusta a este vídeo si os ha gustado este tipo de contenido. Y sobre todo estaría bien que compartieses este vídeo con más gente para que así juntos podamos seguir creciendo y les podamos ayudar también a esos nuevos compañeros con sus oposiciones. Dicho esto, os recuerdo que en la primera línea de la descripción tenéis el enlace a mi Patreon y en la segunda un vídeo explicando qué es eso de esta cuenta de Patreon. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo de este curso online sobre la Ley 39/2015. Un abrazo y hasta la próxima.